bien, pues buenos días a todos. Es un gozo volver a estar nuevamente pues aquí, ¿no? Compartiendo la palabra del Señor. Estamos, como sabéis, en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Y esta epístola tiene un título que le pusimos general, que es la Carta Magna de la Libertad. Así que es un libro que habla de libertad. Y gracias al Señor que nos dejó esta carta, porque es una carta que defiende el evangelio auténtico de la gracia de Dios frente a otros evangelios que pretenden hacer que el hombre o la mujer se puedan acercar a Dios mismo por sus propios méritos, por sus propios esfuerzos, por sus propias iniciativas. Así que es un libro que nos habla de la gracia y de la salvación pues en Cristo a través de la fe. Así que es un libro interesante, escrito a cristianos que tenían presión por parte de los estamentos religiosos. Sabéis que los judíos eran muy celosos de sus tradiciones, de sus maneras de lo que entendían ellos que era la ley, pero intentando de hacer como un complemento a lo que es el evangelio. La salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, pero hay que cumplir una serie de requisitos que serán los que complementen de alguna manera esa salvación. Y Pablo, ya lo hemos visto, se niega rotundamente y habla de que ese no es el auténtico evangelio. Y bueno, ya llevamos viendo varios capítulos, ¿no? Los últimos días que estuve con nosotros estuvimos viendo el camino de Abraham a Cristo, el camino de la gracia, y vimos cómo en Cristo se cumplía, bueno, toda la Biblia se cumple en Cristo Jesús. Estuvimos viendo Génesis, hay algunos pasajes, y como también diciendo Pablo, es que Cristo es el punto culminante, central de la fe, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a hablar del capítulo 4, y este capítulo habla de, bueno, el título es La tragedia del príncipe mendigo. No sé si habéis leído el libro de Mark Twain, El príncipe mendigo. Es un libro clásico que habla un poquito de dos chavales que son muy parecidos, se parecen mucho, y entonces se encuentran circunstancialmente y se dice, oye, ¿por qué no nos cambiamos la ropa? Y tú que eres pobre y mendigo te vas a vivir al palacio, y yo que soy el príncipe me voy a las calles para ver cómo es la vida en las calles, y tú también disfruta un poquito del palacio. Total, que hay una experiencia muy interesante de cómo los dos pues enfocan esta nueva realidad, esa nueva posición. Y es un libro que tiene una crítica social y demás, ¿no? Ya sabéis que este hombre era así. Pero es muy interesante. A mí me venía la idea esta, ¿no? Hoy vamos a hablar un poco de este asunto. Me he dejado el mando. Permitidme que lo coja. Hay mucha gente en nuestra sociedad, muchas personas, que se preguntan, aún entre nosotros también, no solo en el mundo fuera, en el mundo secular, no religioso, aún en nuestro entorno, que tiene un enfoque, ¿no?, en Dios y en Cristo. Muchas personas se preguntan, ¿quién soy yo y dónde encajo? ¿Quién soy yo y dónde encajo? Y ante esta pregunta, nosotros intentamos de llenar ese hueco, ese vacío que tenemos en nuestro interior, nuestro ser, que demanda ser llenado. Pues se puede llenar de muchas maneras, y como digo, en todos los aspectos de la vida, ¿no? Tanto en el ámbito no religioso como en el ámbito religioso también se intenta llenar este hueco de muchas maneras interesantes. Pero la verdad es que la mayoría termina con una sensación de que nos falta algo, de que no somos suficientes. Y el mensaje de Pablo a los Gálatas no es una clase de religión. No, vamos a escuchar aquí una clase teórica sobre la religión. Es una revelación muy importante acerca de la verdadera identidad. Tanto está discutida, tan falseada o tan deteriorada el sentido de identidad, ¿no? Pues hoy vamos a hablar de la identidad auténtica y genuina, verdadera, en Cristo. Un cambio de posición, un cambio de estatus radical. Imaginaos un chico que ha crecido en la pobreza, pero en la pobreza más absoluta, digamos que está mendigando
comiendo basura para vivir por ahí de lo que le dan. En fin, una persona que una vida triste en ese sentido. Y llega un momento hacia él un abogado que lo reconoce, lo investiga, lo busca. Un abogado lo llama, le enseña unos papeles y dice: mira, tú tienes un tío que tú ni conocías y te ha dejado una gran fortuna. Un montón de inmuebles, un montón de dinero. Este chaval recibe esta información y le dice: tú eres el único heredero de esa inmensa fortuna. Ahora, lo que sería y nos llamaría enormemente la atención sería que, siendo él el dueño de todo, siguiera viviendo como un pordiosero, ¿verdad? Nos llamaría la atención posiblemente que siguiera usando la ropa vieja, que siguiera comiendo la basura, porque no entiende su estatus, porque no está entendiendo que ahora él tiene otra posición, que le da ciertos privilegios, que le evitan de vivir no solo de la pobreza, sino que tiene un montón de cosas a su alcance y a su disposición. Esa es la tragedia del príncipe mendigo. Alguien con un título de nobleza en el bolsillo, pero que con la mentalidad de un esclavo. Esa es la tragedia, que siendo poseedor de todo lo que tiene a su alcance, siga viviendo como si no lo tuviese. Eso es muy triste. Y esa es la mentalidad que muchas veces nosotros los cristianos tenemos. Y mi propósito al ver Gálatas 4 es ayudarnos a entender que antes éramos esclavos, mendigos, y estoy hablando espiritualmente, llevábamos una vida horrible, pero vemos que Dios nos da una solución única, increíble, brutal, para que vivamos como los hijos herederos que ya somos. Vamos a hablar de la adopción, vamos a hablar de la filiación. Eso es un punto interesante de la doctrina. El primer apartado es que el diagnóstico. Como digo, es un heredero con mente de esclavo. Y Pablo comienza su argumento, y lo vamos a leer ahora, Gálatas capítulo 4, nos vamos a ir ahora allí, su argumento con una imagen que sus lectores conocían muy bien. Porque en el tiempo romano, la persona, el padre rico, podía dejar la herencia a su hijo, pero creo que la mayoría, o cuando podría empezar a disponer algo de esa riqueza o de ese patrimonio que le dejaría su padre, serían 14 años. Pero realmente hasta los 25 no podría disponer totalmente de todas estas cosas que tenía antes: tutores, tenía gente, cuidadores, que administraban lo que son las posesiones, las finanzas y todo lo que sería lo que va a heredar este chico. Así que un padre romano con un hijo menor de edad que tiene todo, pero todavía no lo tiene, realmente. Y dice Pablo allí, capítulo 4, digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Y ahora dice: así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo, o bajo los rudimentos del mundo, como también se traduce. Aquí está la gran tragedia. El heredero, aunque legalmente dueño de un reino, vive como un sirviente. Este joven príncipe, viviendo con harapo, comiendo de las sobras, limpiando los zapatos de los sirvientes, su estatus no coincide con su realidad realmente. Y este es nuestro diagnóstico. ¿Os parece feo? Éramos legalmente dueños, pero vivíamos como sirvientes. Está hablando a cristianos, Está hablando a personas que han conocido a Jesús, personas que han disfrutado de la relación con Dios, personas que han sido regenerados, posiblemente salvados por Dios, pero viven o quieren vivir como personas que no corresponden a su posición. Estábamos, dice, cuando éramos niños, le dice el apóstol a estos cristianos,
Cuando erais niños, estabais bajo el poder de la esclavitud, bajo esclavitud de los rudimentos, una paráfrasis sería, o reglas tontas del mundo. Pero la palabra rudimento es muy interesante. Es una palabra, en el griego sería estoikeia, que se refiere a los elementos básicos de algo, los elementos básicos del mundo, los elementos básicos, tiene que ver con las cosas fundamentales. Pueden ser cosas buenas, pueden ser cosas malas, no tiene nada que ver con que sea bueno o malo, sino que son las cosas elementales y tiene varias acepciones. Se convierte en estas cosas elementales, para los griegos, por ejemplo, serían el aire, la tierra, el agua, el fuego. ¿Y qué pasaba con estas cosas que para ellos eran fundamentales, que creían que eran dioses? Y entonces vamos a adorar al dios de la agricultura, al dios de la fertilidad. Estas cosas, que en sí no son malas, se constituyen en elementos dominantes que esclavizan, se hacen dioses y esclavizan a los seres humanos. Este tipo de idea es la que el apóstol Pablo está aquí transmitiendo, porque en el capítulo 2, versículo 8 de Colosenses, usa también la palabra hablando de los elementos del mundo, y él dice, son como filosofías y huecas sutilezas. ¿Veis? Esos elementos ahora se convierten en gobernantes, gobernadores, de transmisores de pensamientos, de ideologías que mueven a las personas, que pueden esclavizar a las personas. Así que esa palabra realmente se puede convertir en la fuente de nuestra identidad, de nuestro valor, de nuestro propósito. ¿Y qué pasa? Que terminamos esclavizados, gobernados bajo estos principios o rudimentos o elementos esenciales. Estas cosas que realmente no tienen sustancia porque están huecas, vacías, se convierten o se presentan como superiores a Cristo. Este es el tema siempre. ¿De qué dependo yo? ¿Quién es mi rey? ¿Quién gobierna mi vida? ¿Cristo o las cosas? ¿O yo mismo? ¿Entendéis? Este es el tema que siempre se está viendo aquí. Y dice que antes de que Cristo viniera, vivíamos bajo la esclavitud de los rudimentos del mundo. Ahora, para estos judíos, ¿los rudimentos qué eran? Las cosas elementales con las que querían esclavizar a los nuevos creyentes eran los días de celebración, ceremoniales, las comidas, la circuncisión, cosas que para ellos eran elementales, eran fundamentales, que querían imponer a los demás. Y Pablo dice, estas cosas son como esclavizantes, no cuadran con el Evangelio de la gracia de Dios. Ahora, ¿cuáles son los rudimentos hoy? ¿Qué podrían ser los rudimentos de nuestra sociedad? ¿Cuáles son los rudimentos a los que nosotros podríamos estar esclavizados hoy día? Pues son las fuerzas sutiles que a menudo, sin darnos cuenta, moldean nuestra mente. Controlan la forma en que definimos nuestra identidad, nuestro valor personal, nuestro propósito. Todas estas cosas importantes de las personas que terminan al final esclavizando. ¿Cómo se manifiestan los rudimentos en el príncipe mendigo? El primero de los rudimentos podía ser la esclavitud del rendimiento y la productividad. Tienes que hacer, el rudimento del hacer. Eso está muy integrado en nuestra sociedad, es uno de los principios, de los fundamentos. El rudimento dice, tú eres lo que produces. Si no estás ocupado o siendo productivo, no eres importante. Ese es un mensaje que se está lanzando de muchas maneras y que está impregnando nuestra sociedad. No nos encadena a una necesidad constante de resultados. Medimos nuestra valía, ¿cómo? Por nuestro currículum, por nuestro sueldo, por nuestra capacidad de multitarea. Si tú eres un tío que tienes, una mujer, que tienes un buen currículum, con un montón de experiencia, con un montón de títulos, tú vales mucho. Si no, no vales nada. Para la sociedad estoy hablando,
Esto da lugar a la carrera de la rata. No sé si habéis escuchado esto de la carrera de la rata. Hay un escritor, financiero, orador, un nombre estadounidense, Robert Kiyosaki, parece que es japonés, o a lo mejor tiene ascendientes japoneses, pero es de Estados Unidos. Este hombre escribió, básicamente ha escrito varios libros, pero uno de ellos es Padre Rico, Padre Pobre. Él usa un poco ahí, habla de muchas cosas, pero él dice, el problema es que estamos trabajando, ganamos mucho, pero tenemos mucho para gastar. Tenemos muchas cosas que se nos ofrecen y seguimos gastando. Y cuando estamos gastando y estamos cambiando nuestro nivel de vida, necesitamos más trabajo. Y cuando seguimos más trabajando, seguimos gastando más. Y así estamos como en una ratita que está en el circulito este corriendo así, ¿no? Un hámster ahí que no termina nunca su vida. Es un círculo que nunca realmente crece financieramente. Él ya me puede dar algunos consejos. A propósito, las últimas noticias creo del año 2024 que tenía una deuda de 1.200 millones. No compréis los libros. En fin, pero la idea es esta, ¿no? Es la idea de el enfoque. El enfoque. Cuando una persona pierde su trabajo o se enferma y debe parar, sufre una crisis de identidad total. ¿Por qué? Porque su valor estaba cimentado en el rudimento débil y pobre, que después Pablo lo dice en el versículo 9, de la productividad, no en su estatus de hijo, que genera y que después afecta a todas las áreas de su vida, porque el trabajo, ¿quién dice que es malo? Es buenísimo. Dice Jesús, mi Padre trabaja y yo trabajo. O sea, el trabajo es bueno. No lo ve, desde el principio de la creación vemos el trabajo ordenado, controlado, guiado por Dios. Es buenísimo. Estamos hablando de enfoque, estamos hablando de prioridades, estamos hablando de dioses que la cultura nos va introduciendo y que tenemos que ser sabios para hacer las cosas como en el punto correcto y no dejarnos llevar por estos rudimentos que al final esclavizan. Nos esclavizan y no nos damos cuenta. El segundo rudimento podría ser la esclavitud de la imagen y la validación externa. Estas cosas son muy conocidas, cualquier libro, cualquier manual que tengáis van a hablar de estos valores, de estos rudimentos. La imagen, tienes que gustar. Tienes que gustar. Like. Nos exige vivir bajo la dictadura de la aprobación de los demás. No nos damos cuenta. A través de las redes sociales construimos cuidadosamente una versión de nosotros mismos para ser validada por otros. Nuestro valor se mide ¿cómo? ¿Cuántos likes tengo? ¿Cuántos comentarios positivos? ¿Cuánta gente me ha dicho que guay, que bien, que bueno eres, qué buen pensamiento? Vivimos en las aulas de los me gusta, donde la aprobación de las personas es nuestra única fuente de seguridad. Hay muchísimas personas esclavizadas en el mundo de la validación externa. Gente que vive y se levanta cada día mirando en Facebook, Instagram, TikTok o lo que sea. Ya me pierdo en tantas redes sociales. Si realmente había gente que ha visto mi comentario o mi foto en el espejo para sentirme seguro y segura. Y esto es muy triste. Esto es una manera de esclavitud también. Esta esclavitud nos obliga a vivir con una máscara a esconder nuestras debilidades, porque nos presentamos como alguien, claro, no te vas a presentar ahí como alguien guay, ¿no? Y en realidad, al final, tienes una profunda soledad, porque piensas que tienes miles, vamos a poner que eres un buen comunicador, y tienes miles de personas que te siguen y que te ven y que te dan, pero vives solo, realmente. No tienes a alguien de verdad con quien compartir tu vida, a quien compartirle tus tristezas, tus alegrías, oye, tus preocupaciones, que ore por ti con sinceridad, que te acompañe en el camino de la fe,
que te ayude a crecer en la fe. Lo que es el discipulado auténtico de entre unos y otros. Viven solo al final. Tememos profundamente el fracaso, no por el error en sí, sino por la vergüenza de lo que la gente va a decir. Así que estamos, sin darnos cuenta, mendigando ahí un poco la aceptación de los demás, cuando en realidad ya somos dueños de la mayor aprobación, de la aprobación de Dios. Dios nos ama. Lo hemos cantado varias veces. Nos ama tal como somos. No le cogimos de sorpresa. No nos engañamos a Dios con una cara o una cosa buena. Ay, ya me ha aceptado el Señor, menos mal. No. A veces lo intentamos así. Dios sabe cómo somos realmente. Nuestras debilidades, nuestros fracasos, nuestras ansiedades. Todo eso lo sabe el Señor. Nos conoce. Pero a pesar de, nos ha amado. Y nos ama profundamente. El tercero de los rudimentos, el moralismo y la autosuficiencia. Tienes que ser bueno. Y este rudimento hace que nos creemos nuestras propias leyes morales. En lugar de vivir bajo la gracia de Dios, creamos una ley personal que nosotros nos fabricamos a nuestro gusto, a nuestro modelo, ¿no? Es personalizada para nosotros, para sentirnos bien con nosotros mismos, realmente. Soy una buena persona porque ayudo a los necesitados. Y esto nos atrapa en un círculo vicioso de orgullo, realmente. Cuando tenemos éxito, qué guay, qué bueno soy. Ahora, cuando fallamos, nosotros mismos caemos en desesperación y en frustración. Cuando tenemos éxito, que hacemos un acto bueno, orgullo espiritual, y miramos a otro por encima del hombro, porque la otra persona no está en mi nivel. La otra persona no hace lo que yo hago. La otra persona no viene a los cultos tanto como yo, o cualquier otra cuestión, que también puede ser un engaño. ¿Veis? Cuando fallamos, os digo, desesperación, porque hemos violado nuestra propia ley, hemos perdido nuestra fuente de justificación que nosotros nos hemos creado. Así que éramos príncipes mendigos, dueños de un reino, pero esclavos de estos rudimentos. La palabra reglas tontas, la verdad es que me parece una paráfrasis bastante débil, porque tiene bastante importancia. Rudimento, cosas elementales que nos atrapan. ¿Para cuál es la solución? El plan perfecto de Dios. Mirad cómo sigue el texto, versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, el tiempo perfecto, el tiempo de Dios, el kairos de Dios. ¿Sabéis que en griego hay dos palabras para tiempo, no? Cronos, tiempo cronológico, tiempo que llevamos en nuestros relojes. Kairos, el tiempo oportuno, el momento, el tiempo que Dios usa muchas veces, la oportunidad, ese tiempo, ¿no? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, querido, esto no fue un accidente, ¿eh? Esto no fue un plan de último momento. Algunos piensan, es que Dios, crea al hombre, se le desvía, mete la pata, peca, estropea las cosas, tiene que inventar un plan. Segunda persona de la Trinidad, mira, vas a tener que ir porque esto se nos ha desmadrado. Eso no es así. Tenemos que entender un poco a Dios, un poco. Lo sabe todo, no hay nada que se le escape, no hay nada que se le anticipe, no hay nada que le coja de sorpresa. Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente, soberano,
justo, amor, no sé, un montón de perfecciones que conviven en la persona de Dios, en la Trinidad. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, misma esencia, 3 personas distintas, conviven, están en armonía, elaboran, hacen el plan de la salvación antes de que el mundo fuese creado, sabiendo, por supuesto, Dios qué es lo que iba a pasar, por supuesto que lo sabía. El momento designado por Dios, el momento en que la ley había demostrado, y ya lo hemos visto en los capítulos anteriores, que era incapaz de salvar a las personas. Y ya estuvimos viendo que la función de la ley era llevarnos a Cristo, decirnos, como un espejo, qué mal me veo, qué malo soy realmente, pero no te puedes salvar. Entonces te indica, ve a Cristo, que ahí está la solución y la salvación, ¿verdad? Cuando llega el momento ese, cuando la esclavitud bajo los rudimentos estaba en su punto máximo, cuando llegó el cumplimiento del plazo, del tiempo, en ese momento los rudimentos para estos hermanos eran las tradiciones, los requisitos que los judaizantes les imponían y querían a los nuevos creyentes obligar con ellos como un complemento a la obra de Cristo para la salvación. Pero no solo fue el tiempo perfecto, el medio perfecto. Dios envió a su Hijo, el medio, el agente perfecto, como queráis. Dios envió a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Fijaos, no envió un mensaje, no envió un nuevo profeta, bueno, en cierto sentido, ¿no? Como de los antiguos, ¿no? Envió al mensajero, al Hijo de Dios, nacido de mujer. Qué interesante esto, ¿no? ¿Qué significa? Se hizo 100% humano para representarnos. ¿Habéis oído hablar de la encarnación? Doctrina de la encarnación. Dios siendo Dios, segunda persona de la Trinidad, difícil para nosotros entender. Quien creó todas las cosas, quien sostiene todas las cosas. Estoy hablando del verbo, de la segunda persona, de Jesús, cuando viene a este mundo, de Cristo, el Mesías esperado. Toma una forma humana a través de una mujer. Nace como nosotros, pero sin pecado. Totalmente humano, sin dejar de ser Dios. No dejó de ser Dios cuando fue humano, 100% humano, 100% Dios. Dos naturalezas en una misma persona. Y nació bajo la ley. ¿Qué quiere decir? Se sometió a todas las reglas, vivió perfectamente lo que nosotros no podíamos vivir y murió por lo que nosotros merecíamos morir. Él. Y esto habla de redención. Y dice ahí que nos redimió, que nos compró para liberarnos. Y esa palabra es exagorazo. ¿Sabéis lo que es un ágora, no? La ágora de los griegos, esa plaza del mercado donde está. Exagorazo, nos sacó, nos compró del mercado de esclavos. Ya sea de la ley, de los rudimentos del mundo, de nuestra vieja manera de vivir, como lo dicen otros siervos del Señor. Nos compró, quiere decir, pagó un precio. Nuestra salvación, nuestro rescate fue conseguido a través de un precio. ¿Cuál fue el precio? La sangre preciosa de Jesucristo. Cuando nosotros no podíamos acercarnos a Dios por nuestros propios medios, y esto es lo importante y lo magnífico del cristianismo, Dios se acercó a nosotros en la persona de Jesús para llevarnos de nuevamente al Padre. Y aquellos que creen en Cristo, aquellos que ponen su fe y su confianza en Jesús, reconocen sus pecados, son salvados, son perdonados. Y no solo eso, mirad el propósito perfecto, la adopción, dice el texto, a fin de que fuésemos o de que recibiésemos la adopción de hijos. Vaya filiación, ¿no? La adopción de hijos, ¿sabéis? La meta final de Cristo no fue solo perdonarnos nuestros pecados y librarnos de la condenación. Eso sería como, yo qué sé, una media gracia.
hay un fin más que a veces no lo recordamos, nos quedamos solo en la primera parte. Para que subiésemos la adopción de hijos de Dios. Un acto legal por el cual Dios nos cambia el estatus, la posición de esclavos, de mendigos, a príncipes. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Nos saca de la condición de huérfano y de la servidumbre y nos coloca como miembros plenos y permanentes de su familia. Y todos los que estamos aquí y hemos creído en Jesús y hemos aceptado el sacrificio suyo en la cruz, pertenecemos a su familia. Somos hermanos, tenemos un mismo Padre, hemos sido adoptados. ¿Sabéis qué podía pasar esto? Que un romano, un greco-romano, da igual, si eras rico y no tenías descendencia, ¿podía hacer una adopción? Podía hacerla. Y un sirviente de su casa podría ser elegido y disfrutar de la herencia por la adopción que el padre le hacía, que el dueño en este caso le hacía, siendo de pleno derecho de todos los bienes y de todas las cosas que tenía este hombre. Imaginaos, ¿no? Un siervo de estos, un esclavo, que le digan, tú vas a ser ahora mi heredero. ¿Cómo? ¿Yo? Ese esclavo y esa esclava somos tú y yo. No somos solo perdonados, somos herederos legítimos. Y sabéis, hay una evidencia de esto. El Espíritu Santo. Versículos 6 y 7, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo. Escucha, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Todas las cosas son por medio de Él y para Él. No hay otra opción. Hay que pasar por Cristo. El elegido de Dios, el escogido de Dios, el que llevó a cabo el plan, ¿no? Así que la bendición del Espíritu se manifiesta en dos maneras. La bendición de la intimidad, el grito, esa palabra, ¿no?, que habla de clama, Abba, Padre, es un grito, realmente es un grito apasionado. Abba. Dios nos da el Espíritu de su Hijo para que podamos experimentar a Dios no como un juez distante, sino como nuestro papá. Abba, esa es una palabra aramea. Interesante, ¿por qué usa Pablo una palabra aramea aquí en la gente que son griegos y romanos y que dominan el griego? ¿Por qué usa esta palabra Abba si eso tiene un trasfondo puramente judaico, arameo? Cristo usó esa palabra para hablar con su Padre. Abba, Padre. Y le está diciendo a ellos con esta idea, la idea yo creo que es esta. Mira, igual que Jesús se dirige al Padre, nosotros ahora podemos dirigirnos al Padre. Podemos clamar, papaíto, Abba, Padre. Solo un hijo tiene esa licencia de correr a los brazos de un padre, ¿no? Y decirle, papá. La bendición es la confianza absoluta de que el Creador del universo nos ama. El Espíritu ese que da testimonio a nuestro espíritu nos quita la ansiedad, nos da la conformidad. Es como si nos dijeran en el oído, te amo, te amo, te amo. Créetelo, te amo. En segundo lugar, la bendición del estatus legal, porque hemos sido herederos, somos herederos ahora. Y el Espíritu Santo sella esta declaración legal. Dice, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Cristo. Un título de propiedad. El mismo sello del Espíritu, ¿no? La garantía de nuestra herencia. Ya no tenemos que mendigar. Somos herederos. Dios nos ha dado un valor inmutable. No cambia. Tu valor no depende de lo que tú puedas hacer y de tus esfuerzos. Depende del nombre de tu Padre, del título de heredero que llevas. Ahí Pablo, escribiendo a los romanos,
bueno, cita la misma idea, Romanos 8:15, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Es la misma idea, las mismas palabras. Es el mismo apóstol, escribiendo a gente distinta, ¿verdad? Ahora, este punto que viene ahora es importante y triste. Hay una advertencia pastoral. ¿Por qué volver a la cárcel? Después de explicar esta maravilla, Pablo se enfada y se asombra y dice, pero ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, escucha la pregunta, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los rudimentos débiles y pobres, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que no haya trabajado en vano con vosotros. ¡Qué locura! El heredero libre y dueño de todo se pone voluntariamente los harapos, la ropa sucia otra vez. Eso es una ofensa a la obra de Cristo. Y Pablo teme que su trabajo haya sido en vano, porque estaban menospreciando el regalo. Y Pablo creo que tenía serias dudas de que estos creyentes realmente lo fueran, de que realmente hayan sido conocidos por Dios en el sentido de la salvación, de ser realmente hijos por la fe en Cristo. Y sabéis, nuestra autosuficiencia, pensando que nosotros tenemos el control de nuestra vida, que no necesitamos a nadie para lograr nuestros triunfos, la inercia de actuar bajo nuestros sentimientos, nuestras emociones que nos llevan a la esclavitud de esos pobres y débiles rudimentos. Y si decididamente persistimos en esa condición, podríamos albergar serias dudas en cuanto a la realidad de nuestra conversión. Dios no falla, y quien salva, se salva al 100%, porque la obra descansa en la obra de Cristo. Pero tiene que haber una conversión, tiene que haber una persona que acepta a Cristo por la fe. Y si demuestra que realmente lo que te gusta, lo que me gusta, es vivir en los rudimentos, si lo que yo quiero es ser un esclavo, ¿no? Y tú vives ahí de manera permanente y no escuchas, no eres como el hijo pródigo que en un momento vuelve, estás ahí, bueno, a lo mejor es que no realmente no. Tú decías que conocías a Dios, pero Dios no te conoció a ti, porque el Señor conoce a los que son suyos. Y ahí hay un peligro, hay una advertencia, porque puede estar igualmente perdido una persona que rechaza a Dios, está perdido, que una persona que vive una religión aparte del Evangelio de la Gracia. Igualmente de perdido está, por muy religioso que sea. Entonces Pablo lo que hace es un llamado. Y yo creo que él confía, ¿no? Igual que con los hebreos hay también un pasaje que dice, oye, espero que esto... Pero él confía en que son creyentes, ¿eh? Y dice, oye, tenéis que vivir. No somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre. Y ahí habla de dos mujeres de la historia, Agar y Sara. Sara, Agar, una mujer que quiso ayudar a Dios, esfuerzo humano para cumplir su plan. Sara, la promesa. Y con dudas y mucha risa, pero la promesa. Y dice Pablo, hay hijos que nacen de la esclava por el esfuerzo y hay hijos que son de la promesa. Básicamente, no me puedo parar mucho más. ¿Cómo cambia, cómo deja de ser el príncipe mendigo y empieza a vivir como un heredero? Hay un cambio de motivación. ¿Sabéis? El esclavo sirve para evitar el castigo. Su motor es el miedo. El hijo, como de Sara, sirve porque tiene ya su pertenencia asegurada. Su motor es la gratitud y el amor. Servimos no para ser amados, sino porque lo somos. Hay un cambio de fuente del esfuerzo propio al poder del Espíritu. El esclavo intenta ser perfecto con su propia fuerza, siempre termina frustrado. El hijo entiende que no puede hacerlo solo, depende totalmente
de la promesa de Dios. Hay un cambio de lenguaje de Señor a Abba Padre. El esclavo solo se acerca al amo con un protocolo formal, una oración fría. El hijo sabe que tiene la puerta abierta. Abba Padre. Así que hemos visto la película completa. Éramos príncipes, mendigos, Cristo nos compró la libertad para darnos el estatus de hijos. Maravilloso. Yo creo que no pensamos muchas veces en esto, hermano. Si nosotros somos conscientes de esa realidad, de lo que costó nuestra salvación, de dónde estamos posicionalmente, de lo que ha hecho Cristo por nosotros, sin merecerlo, eso nos tiene que brotar a gratitud y adoración a Dios, de manera natural, toda nuestra vida, todos los días de nuestra vida, deberían ser así. La pregunta clave, me gustaría terminar con una canción, ¿vale? ¿Aguantamos? Una canción que va a resumir un poco lo que estoy diciendo, que es muy bonita, que es una que se titula ¿Tú dices quién dices que soy? O yo soy quien tú dices que soy. Vale. ¿Pueden pasar los músicos? Vale, mientras yo voy concluyendo. La pregunta clave de nuestra vida no es ¿estoy haciendo suficiente para que Dios me acepte? Mentalidad de esclavo. La pregunta del heredero es ¿cómo muestro mi agradecimiento por lo que ya me han dado? ¿Cómo puedo yo mostrar mi gratitud a Dios por todo lo que ha hecho por mí? No hay nada que puedas hacer hoy para aumentar tu estatus de hijo. Eso solo se recibe por la fe en Cristo Jesús. Cristo lo ganó. No hay nada que Satanás o tus fracasos puedan hacer para disminuirlo. Cristo lo ganó. Es una declaración legal del Dios Todopoderoso. Tu Padre Celestial, mi Padre Celestial nos dice, ya no eres un mendigo, eres mi hijo. Tu lugar está en mi familia. Tú tienes que estar en la familia. Este es tu lugar, donde tienes que estar. Y no depende de tus propios esfuerzos, sino de mi amor, que ha pagado tu rescate con la sangre de Cristo. Tú eres mi hijo y nada va a cambiar eso. Quítate los harapos. Quitémonos los harapos. Dejemos de mendigar. Creamos la verdad que nos hace libres. No somos esclavos, somos hijos. Comencemos a vivir la vida con valentía, con la autoridad y con la seguridad de un heredero de Dios. Amén.